Padre eterno, Dios de toda misericordia y bondad, estamos ante tu presencia, Señor, seguros de que estás aquí, que estás entre nosotros, porque así lo prometiste. Y Señor, en esta hora suplicamos que tu Santo Espíritu hable en nuestros corazones, que no haya palabras de hombres, Señor, sino la verdad de tu palabra única y exclusivamente, y que esta semilla caiga en tierra fértil, Señor, que haga producir fruto en nuestros corazones, que sean para alabanza de tu gloria, Padre. Suplicamos estas bendiciones en el nombre y los méritos de Dios Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Cristo es triste y a la vez es desafortunado encontrarnos con la verdad de que muchos de los creyentes pensamos que al recibir la vida eterna, como se dice coloquialmente, ya estamos del otro lado. Ya prácticamente no hay necesidad de hacer nada más. Sabemos que al morir, al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, al morir iremos al cielo. Y eso es lo que dicen las Escrituras, y además las Escrituras ratifican que nadie nos puede quitar esta salvación si es que creímos de todo corazón. Si es que creímos de todo corazón. Pero los cristianos que llegamos a pensar en algún momento de nuestra vida así, es decir, que el hecho que Dios Padre hubiera sacrificado a su único Hijo en la cruz por nuestros pecados, tuviera como efecto único y exclusivo la salvación de los creyentes. Dios estaría muy decepcionado, Dios estará muy decepcionado con todos aquellos que pensemos que el sacrificio de Cristo en la cruz alcanzó nada más para nuestra salvación, para darnos la vida eterna. Estaríamos minimizando el efecto y la trascendencia que tiene este sacrificio en la cruz. Y es cierto, tenemos la vida eterna, pero ¿qué significa la vida eterna? Si alguien te preguntara, bueno, específicame, ¿a qué te refieres con que tienes la vida eterna? El Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 3, nuestro Señor Jesús describe la vida eterna en estas palabras: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. De modo que la vida eterna significa que tanto tú como yo, en el momento que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, hemos de vivir la vida buscando conocer a Dios, y a Jesucristo y al Espíritu Santo. Los tres son un solo Dios. Eso significa tener la vida eterna. Desde el momento que recibimos a Cristo, debemos dedicarnos a conocer a Dios Padre, a Dios Espíritu Santo y a Dios Hijo. Ese es el significado de la vida eterna. Ahora, quiero que me acompañen por favor al libro de Deuteronomio capítulo 30, el último libro del Pentateuco, es el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio capítulo 30. Y voy a dar lectura desde el versículo 8. Esta es una exhortación que Dios Padre hace al pueblo de Israel y los está conminando a regresar a su camino. Deuteronomio 30. Sígame con su vista. Dice Dios Padre, Jehová, dice: y tú volverás, dice, hablándole al pueblo, hablándole a los creyentes, a sus siervos, a sus seguidores, y oirás la voz de Jehová, y al oír la voz de Jehová pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y si pones por obra todos los mandamientos que yo te ordeno hoy, te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre sus padres. ¿Cuándo? Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios,
para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en el libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no está demasiado difícil, no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Versículo 14: porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. No es nada más para escucharla, no es para memorizarla, no es nada más para aprenderla y para entenderla, sino para que la cumplas. Y este versículo 14, hago un paréntesis aquí, si su Biblia no tiene referencias cruzadas. El versículo 14 es el mismo que usó el apóstol Pablo allá en Romanos 10:8. ¿Recuerda? Que dice: porque cerca está de ti la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra que predicamos, que si confesares que el Señor es... ¿Sí recuerda el pasaje? Entonces póngale ahí a un ladito, si su Biblia no tiene esa referencia. Este versículo 14 está en concordancia perfecta, es el que usó el apóstol Pablo en Romanos 10:8. Y si usted es un poquito necio como yo, vaya a Romanos capítulo 10 versículo 8 y póngale un ladito de Deuteronomio 30:14 para que tenga la referencia cruzada. De modo que la vida eterna es dedicarnos a conocer a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Ese es el significado de la vida eterna. De modo que sería ilógico conformarme con decir: bueno, yo ya sé que voy al cielo y es todo lo que necesito saber, no necesito más. Y la realidad es que cuando empezamos en la vida cristiana, a lo mejor usted me va a decir: a mí no me pasó, pero a mí sí. La mayoría de los cristianos, cuando empezamos en la vida cristiana, sentimos ese impulso que nos da el Espíritu Santo al venir a morar nuestros corazones. Y sentimos esa paz y ese gozo que jamás habíamos sentido. ¿No es cierto? Y sentimos la necesidad, el deseo de cambiar, de dejar hacer lo que hacíamos antes. Y queremos dejar nuestros malos hábitos. Y sentimos el deseo, las ganas de ir a la iglesia, de convivir con los hermanos. Nos nace el hambre por estudiar la palabra de Dios. Ese es el impulso que el Espíritu Santo da a nuestra vida al principio, pero tristemente en la mayoría de los cristianos ese impulso no dura mucho. Y las circunstancias de la vida hacen que poco a poco nos vayamos enfriando espiritualmente hablando. Y de eso trata el sermón de esta mañana. El sermón de esta mañana está titulado: ¿cuál es el nivel de temperatura espiritual? ¿Cuál es tu nivel de temperatura espiritual? Me vas a preguntar: ¿la Biblia habla de eso? Sí, la Biblia habla de eso. En Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 16, voy a leer desde el versículo 14. Dice: escribe al ángel de la iglesia. Este término del ángel de la iglesia es al líder espiritual de la iglesia, que puede ser el pastor en este caso, ¿ah? El obispo, como quieran llamar, el líder espiritual de la iglesia. Jesucristo le dice a Juan: mándale esta carta al pastor de esta iglesia. Y le dice, el versículo 15, a la iglesia, a través del pastor: yo conozco tus obras. Es decir, yo sé cómo vives, yo sé cómo trabaja la iglesia, yo sé lo que la iglesia hace y deja de hacer. Yo conozco tus obras, yo conozco qué tanta atención pones en los sermones, yo conozco qué tanto te esmeras por aprender en la escuela dominical, yo conozco tus obras como iglesia, que ni eres ni frío ni caliente. Dice el Señor Jesús: ojalá fueras caliente o frío, pero porque eres tibio, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente. Y yo sé que es una sentencia muy fuerte, pero es bíblica y son palabras del Señor Jesucristo. Dice:
te vomitaré de mi boca, es decir, no serás acepto para mí como iglesia. Es una palabra dura, es una palabra difícil de aceptar. Ahora, la palabra caliente está bien traducida, pero me gusta más el término, y también esta palabra griega se puede traducir como ferviente, como fervor, como alguien que está con un entusiasmo y un interés que no le cabe en el pecho por servir a Dios. Ese es el fervor, siento el fervor de amar a mi Señor. Ese es un cristiano espiritualmente ferviente. Pero en muchas iglesias hay cristianos, tristemente, que podríamos ubicarnos como cristianos tibios o como cristianos espiritualmente fríos. Y basta, escúchame bien, basta con que faltes a la iglesia una vez para que tu relación espiritual con Jesucristo se empiece a enfriar. Basta con que un día no leas la Biblia y suspendas tus devocionales para que pienses que ya no necesitas realmente leer la Biblia. Basta con que una mañana te levantes, se te hizo tarde y ya no hiciste ninguna oración, o basta que una noche te vence el sueño por el cansancio y no oras a Dios. Basta con una vez que lo hagas para que digas, ¿sabes por qué? Porque Satanás te va a hacer pensar que todo está bien. Voy a decir una frase y la voy a confirmar después de lo que les voy a explicar a ustedes. Pongan mucha atención, por favor. Satanás suplirá todo lo que te haga falta y hará todo lo posible para que tú no sientas que necesitas a Dios. ¿Cómo lo sé? Porque yo lo viví. Cuando faltas a la iglesia, Satanás te dice, ¿ves? No pasa nada. No necesitas ir a la iglesia. No seas tan matado. Cuando dejas de leer la palabra de Dios, Satanás te dice, ¿ves? ¿Qué pasó? ¿No tuviste tu devocional? ¿Y? No, está bien. Cuando dejas de orar, Satanás dice, pues síguele, vamos bien, o sea, no es tan crítico, no es tan obligatorio que tengas que leer la Biblia y estudiar y orar. Realmente no es tan necesario. Pero si nos repetimos a lo que la palabra de Dios dice, estaríamos entendiendo que no es así. Los malos hábitos se hacen costumbres muy rápidamente. Los malos hábitos se hacen costumbres muy rápidamente. Por eso el escritor de Hebreos dice, capítulo 10, versículo 25, que hemos citado muchas veces, no dejando de congregaros, como algunos tienen, como dice, por costumbre. Nos acostumbramos a no ir a la iglesia porque pensamos que todo está bien. No pasa nada con que no vaya a la iglesia. No hay que ser tan religiosos, tan fanáticos, nos dicen a veces. ¿Qué va a pasar porque faltas una vez a la iglesia? No pasa nada. Lo que voy a decir en este momento, te pido a ti que me has escuchado decirlo otras veces, no caigas en el pecado que caí yo. Cuando oí a algún predicador repetirse en algo que ya había dicho, como que decía yo, eso ya me lo sé, pastor, ya búsquele otro rumbo a su sermón. Pero después entendí que no es la predicación no nada más es para mí. Y lo que dijo el pastor en otra ocasión, a lo mejor está diciendo a alguien que no lo había oído en ese momento, de modo que si tú ya lo oíste, por favor no cierres tus oídos, no cierres tu mente al mensaje de la palabra de Dios. Estoy seguro que traerá algo nuevo para ti. Pero necesito reforzar este punto de nuestra iglesia, basado en para no caer en esta sentencia de nuestro Señor Jesús. La Biblia dice, santifica el séptimo día. De modo que cuando no venimos a la iglesia, desobedecemos este mandamiento y caemos en pecado. Eso es lo que dice la Biblia, porque estamos desobedeciendo un mandato. Estás en pecado cuando no vienes a la iglesia. Y hay otro pecado. Si no vienes a la iglesia, tú no puedes traer tus diezmos
y tus ofrendas. Y hay otro pecado más: no puedes servir a Dios con tus talentos ni con tus dones, porque Dios, dice el apóstol, a través del apóstol Pedro, te dio los dones para que los ministres a los demás en el cuerpo de Cristo. Y yo preguntaría, bueno, cada vez que tú faltas a la iglesia, ¿pides perdón? Es decir, cada vez que tú has faltado a la iglesia, te quedas en tu casa y te arrepientes: Señor, perdóname por no haber ido a tu casa de oración. Yo estoy seguro que muchos de nosotros no lo hacemos. Ahora, estoy hablando de situaciones cuando hay una causa de fuerza mayor. Dios lo comprende y lo entiende. Pero cuando nos quedamos en la casa, como yo lo hice alguna vez, y digo, hijo, es que va a predicar Esteban, no tengo ganas de ir a hablar, a ir a Esteban predicar, entonces mejor me voy a quedar en mi casa, voy a poner la televisión, voy a ver un par de sermones, Charles Stanley, del que tú quieras, y voy a leer la Biblia. Entonces voy a ver el sermón, voy a escuchar uno, a lo mejor escucho hasta dos, y ya leí la Biblia, y en mi interior ya cumplí. Pues déjame decirte que la Biblia dice que no, estás en pecado. Tú no puedes adorar a Dios en tu soledad, ni servir a Dios en tu soledad. Para eso es el diseño de Dios, es una iglesia, una congregación a donde vas a adorar a Dios, y a donde vas a llevar tus diezmos y tus ofrendas, y a donde vas a convivir con los hermanos, y a donde vas a llenarte espiritualmente. Y no estoy hablando nada más del sermón. Escúchame, la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo dijo: id y haced discípulos. Yo no puedo ser discípulo de Cristo escuchando sermones. Un sermón no te hace discípulo de Cristo. Necesitas venir a la instrucción de la escuela dominical, necesitas quedarte a los estudios de la tarde, necesitas tus devocionales, necesitas ir a estudios bíblicos para poder ser discipulado. Con escuchar sermones no eres discípulo de Cristo. ¿Qué te diferenciaría de todos los demás? Hablo de no creyentes y de las sectas que existen, que nada más van a la iglesia 1 hora. ¿Qué te diferenciaría si nada más vienes al sermón? ¿Cómo podría decir yo si soy cristiano si haces lo mismo que los que están allá afuera? Ahora tú puedes decir, bueno, ¿dónde dice la Biblia todo esto que tú estás diciendo? La Biblia lo dice. Hechos 2:42 dice: y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 46: y perseverando unánimes cada día en el templo, no en sus casas, partiendo el pan en las casas, en los estudios bíblicos, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahora me puedes decir, bueno, ese mandamiento que tú me dices de santificar el séptimo día es el Antiguo Testamento, y esta es una iglesia neotestamentaria, entonces pues a lo mejor no aplica. Bueno, tú dime, ¿cuál de todos los mandamientos no debes de obedecer? Es cierto, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso no quiere decir que no estemos obligados ante Dios de obedecer toda su palabra. 2 Timoteo 3, 15 y 16, toda la escritura, dice, toda, el Antiguo y el Nuevo Testamento, toda la escritura es inspirada por Dios, es palabra de Dios. Y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. De modo que toda la escritura es para obedecerla. La única parte del Antiguo Testamento que Jesucristo abolió es los sacrificios de Levítico, porque Él es el sacrificio supremo. Su sacrificio en la cruz hizo innecesario ningún otro sacrificio. El resto de la palabra de Dios es para obedecerla toda, no nada más la que tú quieras o la que yo quiera. Dices, no hay versículos en el Nuevo Testamento, te acabo de decir 2, que hablen de que hay que reunirse el primero de cada semana. 1 Corintios 16, 22 dice el apóstol Pablo
cada primer día de la semana, cada uno ponga aparte así según haya prosperado. ¿Por qué cada día primero de la semana? Porque había que llevar los diezmos y las ofrendas a la casa del Señor. Gálatas 5, hablando de a lo que venimos a la iglesia, y que si no venimos a la iglesia es imposible que lo hagamos. Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, vosotros a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, es decir, para hacer lo que tú quieras, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Cómo puedo servirnos unos a los otros si me quedo en casa? Porque toda la escritura, dice el siguiente versículo, versículo 14, porque toda la ley y toda la escritura en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Más adelante en el versículo 16 dice el apóstol Pablo: digo pues, andad en el Espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu, y los deseos del Espíritu son contra la carne, y estos dos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Cuando nos quedamos en nuestra casa, estamos haciendo lo que queremos, no lo que Dios manda. De modo que no venir a la iglesia, créeme, la Biblia lo dice, no lo digo yo, es pecado. Como dice David, Salmo 122:1, me alegré con los que decían: a la casa de Jehová iremos. Cada vez que no vengas a la iglesia, estás cayendo en pecado. Y yo me pongo a pensar, bueno, si falta un domingo y me arrepiento y pido perdón a Dios y ya estoy en paz, pues sí. Y faltas otro domingo, y faltas el siguiente domingo, y pasa un domingo, vienes y luego faltas otros dos. ¿Tú crees que realmente Dios está viendo en ti un corazón arrepentido? No estoy diciendo que Él no te perdone, porque Dios es un Dios de amor y de misericordia y nos conoce perfectamente. Pero realmente tenías que estar arrepentido de no venir a la iglesia, porque estás cayendo en pecado. Y al caer en pecado estás en desarmonía con Dios. Hace un par de semanas hay un matrimonio que está yendo a los estudios bíblicos en casa, se han vuelto una familia muy querida por el grupo. Y el padre de familia, en sus peticiones de oración, dijo: yo quiero poner esta petición, que Dios responda a todas mis oraciones. Y entonces, cuando acabó el estudio, tuve un momentito ya cuando se iba para decirle: sabes, la única forma en que Dios puede responder a esa petición es que tú rindas tu vida a Cristo, porque mientras tú no seas hijo de Dios, Él no puede escuchar y responder tus oraciones. Y muchos cristianos somos así. Cuando estamos en pecado no reconocido, Dios no puede contestar nuestras oraciones. Pero me decía esta persona: pero yo creo que sí, porque yo estaba en mi trabajo y tenía una reunión con mi jefe, y entonces dije: Señor, ayúdame. Esa fue mi oración, muy breve, y fui con mi jefe y tuve la reunión con él y me felicitó. Entonces Dios sí me ayudó, respondió mi oración. Y en ese momento no pude responderle, pero quiero que me escuches, te lo pido de todo corazón. Escucha lo que te voy a decir. Si tú no has aceptado a Cristo como tu Salvador, Dios Padre no puede escuchar tus oraciones porque no eres su hijo. 1 Juan 2:23, y ustedes pueden tomar este versículo para enseñar a aquellos que vengan a su vida, que Dios ponga en sus vidas, para hacerle entender que Dios no es Dios Padre de ellos, porque dice 1 Juan 2:23, todo aquel que niega al Hijo, es decir, todo aquel que no reconoce, acepta y confiesa a Jesucristo como Dios, como Salvador de su vida, tampoco tiene al Padre. Ha sido más claro. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre.
Segunda de Juan 1:9 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, es decir, cualquiera que no es cristiano, no tiene a Dios. Punto. El que persevera en la doctrina de Cristo, el que ha aceptado a Cristo como su Salvador, ese sí tiene al Padre y al Hijo. De modo que mientras no vengas a Dios Padre a pedir perdón, a arrepentirte de tus pecados y a reconocer, aceptar y a confesar a Jesucristo como el Señor de tu vida, Dios Padre no es tu Padre, es tu Creador nada más. Y por lo tanto no puede contestar tus oraciones. Pero luego reflexioné y dije, bueno, es que lo mismo nos pasa a los creyentes. Insisto, dejas de ir a la iglesia y no pasó nada. Dejas de leer la Biblia y dejas de tener tus devocionales, dejas de orar constantemente y tus oraciones cada vez se hacen más cortas, más esporádicas. Señor, cuídame porque ya me voy. O en la noche, Señor, gracias por todo, ya me voy a dormir. Ya estoy cansado, trabajé mucho. Y tú puedes decirme, como se le dice a esta persona, ten mucho cuidado. Y esta es la reflexión que quiero dejar en tu corazón esta mañana en este tema en particular. Si todo en tu vida parece estar bien, escucha con mucha atención, si todo en tu vida parece estar bien, tienes salud, trabajo, te va más o menos bien, no te hace falta gran cosa, digo, no estás nadando en dinero, pero las cosas marchan bien, entre comillas, marchan suficientemente bien, aceptablemente bien para tu vida. Pero tú sabes en tu corazón que le estás fallando a Dios en cualquiera de estos temas que acabamos de hablar, de no venir a la iglesia, de no leer su palabra, de no orar con fervor. Créeme, lo que tú tienes no te lo está dando Dios. Dios no te va a bendecir si estás lejos de Él y si estás en pecado. ¿Cómo lo sé? Bueno, Mateo capítulo 4, pasaje que también he tocado muchas veces, desde el versículo 8, dice, estando nuestro Señor Jesús en el desierto, la tercera tentación, dice, otra vez lo llevó Satanás a Jesús a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, toda la riqueza que había en el mundo se la mostró. Le dijo a Jesús, ¿ves todo esto? Todo esto te lo voy a dar si postrado me adorares. Y Jesús le respondió, Jesús hombre le respondió, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero lo que dice la palabra de Dios es que Satanás te puede dar todo lo que quieras y te va a dar todo lo que quieras con tal de que tú no sientas que te hace falta, que necesitas a Dios. Satanás te va a mantener alejado de Dios, supliendo todo lo que te haga falta y hará todo lo posible para que tú no sientas que necesitas a Dios. Si tú sabes que estás fallando a Dios, otra vez te lo confirmo bíblicamente, si tú sabes que no eres fiel a Dios, que no eres un cristiano ferviente, sino un cristiano tibio o frío, todo lo que tienes no te lo está dando Dios. Ten mucho cuidado, no te dejes engañar. Dios no puede bendecir al que no está fervientemente sirviéndole, siendo su hijo obediente. Si estás en pecado, no te puede bendecir. No te puede bendecir. Ahora, ¿a qué se refiere este pasaje con los cristianos espiritualmente fríos? Los cristianos espiritualmente fríos los definimos de esta manera. Son aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Salvador, pero aún siguen siendo ellos mismos el Señor de su vida. ¿Se entendió? Son salvos. Como dije al principio, al morir van a ir al cielo. Eso es lo que la promesa de Dios en su palabra. Pero Jesús no es el Señor de sus vidas, porque siguen haciendo lo que ellos quieren, no lo que Dios ordena. Como dijo nuestro Señor Jesús en Mateo 7:21, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos,
sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y el problema de esto se agrava cuando estos creyentes tibios o fríos no se dan cuenta de la trascendencia de lo que está sucediendo. Cómo esta situación, cómo su frialdad espiritual afecta a la congregación. Es a lo que se refiere este pasaje. Con tu ausencia y falta de participación en los ministerios de la iglesia, afectarás la temperatura espiritual de la congregación. Es decir, hay cristianos espiritualmente fervientes y hay cristianos espiritualmente tibios y fríos en la congregación, pues es una iglesia tibia. Estos cristianos fríos o tibios provocarán que los demás miembros no los consideren para servir o ayudar en las actividades de la iglesia, como estudiamos esta mañana. Vemos el testimonio de la persona y decimos, híjole, ¿lo ponemos como diácono o no? Esto provoca que la congregación se divida, que las congregaciones se partan, se dividan. Tener cristianos fervientes, tibios y fríos en una misma congregación provoca una iglesia tibia. Y no podemos permitir que esta iglesia sea una iglesia tibia, tiene que ser una iglesia ferviente, servir al Señor. Y depende de todos nosotros, no nada más de unos cuantos. Voy a concluir, pero no te emociones, porque es una conclusión un poquito extensa. ¿Cuál dirías, no me respondas, no levantes tu mano, cuál dirías que es tu nivel de temperatura espiritual hoy? Analizando tu vida, ¿cuál dirías que es tu nivel de temperatura espiritual? Hablé en este sermón de 4 grupos de personas. Quiero dirigirme primero a los no creyentes. Si no eres creyente, la Biblia tiene muchas advertencias de las consecuencias para los que rechazan a Jesucristo. Te voy a dar una sola. Primera a Corintios, y espero que sea suficiente. Primera a Corintios 16, 22. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. El que no ama a Jesucristo como el Salvador y Señor de su vida, está condenado. Si no has aceptado a Cristo como Salvador, te ruego, rinde tu vida al señorío de Cristo. No esperes más. Oye, a lo mejor mañana o en otra ocasión, hoy no estoy de humor o no tengo ánimo para ello. Esa forma de pensar es igual que los creyentes que dicen, bueno, hoy no fui, pero el próximo domingo sí voy. ¿Quién te garantiza que estarás vivo el próximo domingo? Hoy no pude obedecer a Dios, pero en la lectura, pero mañana la leo. ¿Quién te dice que estarás vivo al despertar? Como dijo el Señor Jesucristo al rico necio, esta noche vienen por tu alma, ni siquiera te vas a dar cuenta cuando te vas. Es el momento para entregar tu vida a Cristo. Ahora, si tú eres creyente y has hecho lo que dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor de tu vida, Él es el dueño de tu vida, Él está en el centro de tu corazón, no solamente eres salvo, sino que has aceptado y confesado a Jesucristo como el Señor de tu vida, eres un cristiano ferviente. Quiero exhortarte esta mañana a que no pierdas ese fervor, sino que no te conformes con lo que sirves al Señor. No hay forma posible, no hay nada que hagamos, ni todo lo que hagamos puede pagar por lo que Dios hace por ti y por mí cada día.
incomparable lo que nosotros podemos hacer por Dios, por todo lo que Él hace por nosotros. Jamás terminaremos de pagarle. De modo que si, aunque estés ya en algún ministerio, que sepas que estás sirviendo al Señor, no te conformes. No te conformes con ello. Le debemos todo a nuestro Señor. Absolutamente todo. Y lejos de ponernos a pensar si es que eres un creyente ferviente, espiritualmente ferviente, lejos de pensar, bueno, yo ya estoy haciendo mi parte, déjame decirte la exhortación del apóstol Pablo, y quisiera que tomaras nota de ello, hicieras tuyo este versículo. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14. 1 Tesalonicenses 5, versículo 14. A los cristianos que sientan que son fervientes espiritualmente, dice el apóstol Pablo, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos en amor, que alentéis a los de poco ánimo en amor, que sostengáis a los débiles en amor, que seáis pacientes para con todos. No los juzgues, no los critiques, no te fijes y no pienses y no pongas a evaluar, será tibio, será frío, yo sí soy ferviente, él sí, ella no. De eso no se trata la vida cristiana. Se trata de que tú vivas tu vida con Cristo y que tú seas ferviente servidor de Él y que te ocupes, dice, de amonestar en amor a los que sabes que están enfriándose o los que están tibios, de exhortarlos para que sean fervientes en el servicio al Señor. Tu tarea no ha terminado. No porque ya estés sirviendo a Dios, tu tarea no ha terminado. Tenemos muchos hermanos y hermanas que no están viniendo a la iglesia. Tenemos que ir por ellos con amor. Amonestarlos, exhortarlos, aconsejarlos, traerlos nuevamente a la casa del Señor. Ahora, si tú eres creyente, estoy hablando a otro grupo de personas, y has aceptado a Cristo como tu Salvador, pero tu vida cristiana es totalmente intermitente. Eres tibio. Como dice Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Va en perfecta concordancia con este pasaje. Si tienes un doble ánimo, quiere decir que a veces sí quiero y a veces no. A veces sí quiero ir a la iglesia, a veces no. A veces quiero leer la Biblia, a veces no. A veces quiero orar, a veces no. Eres un cristiano tibio. Ten mucho cuidado. Y quiero compartir contigo una exhortación en amor en Santiago capítulo 4, el libro de Santiago capítulo 4, está después de Hebreos. Voy a dar lectura del versículo 4 al 10. Si tú sabes y reconoces que tienes una vida cristiana intermitente, escucha la amonestación y la exhortación que Dios te hace esta mañana. Pedís y no recibís, versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es decir, cuando tú eliges el domingo hacer cualquier otra cosa que venir a la iglesia, te estás haciendo enemigo de Dios porque eres amigo del mundo. Si decides, me voy con mis familiares o con mis amigos, hoy no voy a ir a la iglesia, estás cayendo en esto. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, el Espíritu Santo quiere que estemos en la casa de Dios? Pero Él, el Espíritu Santo, da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y aquí viene la exhortación: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No le creas que todo está bien cuando dejas de venir a la casa del Señor y cuando dejas de leer la Biblia y cuando dejas de orar. No le creas a Satanás que todo está bien. Acercaos a Dios, y esta es la promesa: Dios se acercará a ti. Pecador, limpia tus manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Suplica el perdón de Dios
y cambia un espíritu tibio por un espíritu ferviente. Hoy, porque no sabes si mañana lo podrás hacer. Y finalmente, si eres un creyente que ha aceptado a Cristo y vienes a la iglesia y tratas de ser constante en la iglesia y tratas de estudiar la Biblia con constancia y te esfuerzas por que tus oraciones sean constantes y tratas de ayudar y tratas de servir, pero no lo haces con la frecuencia y la constancia que debes de hacerlo, eres un cristiano espiritualmente frío según la Biblia. Y la exhortación que te quiero dar es esta, como empecé el sermón: no te conformes con la vida eterna. No digas en tu corazón, ya tengo todo listo, al morir me voy al cielo, ¿qué más quiero? La vida eterna es que te dediques a conocer a Dios y al Espíritu Santo y a Jesucristo. Esa es la forma en que debes de vivir toda tu vida. No te puedes conformar con saber que vas al cielo. Lucas 6:46, me encanta nuestro Señor Jesucristo, cómo habla tan claro. Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llamas Señor si no haces lo que te digo? Es una incongruencia. La próxima vez que tú estés orando y le digas Señor a Dios Padre o al Espíritu Santo, a Cristo, ten cuidado, cerciórate de que en verdad Él es el Señor de tu vida. Porque si no estás haciendo lo que Jesús dice, no es el Señor de tu vida. Cuando tú haces lo que tú quieres, yo soy el Señor de mi vida. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Versículo 47, todo aquel que viene a mí, dice Cristo, y oye mis palabras, ¿y qué? Las hace. Os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Ahora, Jesucristo está hablando de sí mismo, porque tristemente hay una secta que dice que la roca es Pedro, y esa es una secta que está equivocada en cuanto a la interpretación de la palabra de Dios. 1 Corintios 3:10, se lo pueden decir a aquellos que digan esta falsedad. El único fundamento de la iglesia es Cristo. La única cabeza de la iglesia es Cristo. Y Cristo es la roca sobre la cual está fundada la iglesia. Lo voy a comprobar bíblicamente. Primero, 1 Corintios 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie, versículo 11, nadie puede poner otro fundamento en la iglesia, que es el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él es el fundamento de la iglesia, sobre el cual estamos creciendo, fundando la iglesia, haciéndola crecer. Y Cristo también es la roca. En la misma carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 4, hablando del evento donde el pueblo de Israel está caminando por el desierto, explica el apóstol Pablo, y todo este pueblo de Dios bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían ¿de qué? De la roca espiritual. Y luego dice, la roca espiritual que los seguía. ¿Y esa roca quién era? Cristo. Cristo es la roca de la iglesia. Cristo sobre la cual está fundamentada la iglesia, sobre quien debe estar fundamentada tu vida. Me gusta mucho cómo este mismo pasaje de Lucas que leímos lo tenemos en Mateo 7. Mateo 7, versículos 24 y 25, dice el Señor Jesús, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, otra vez, esa es la condicionante, le compararé, dice el Señor Jesús, a un hombre prudente que edificó su casa, otra vez, sobre la roca, sobre Cristo mismo. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Cuando tu vida está fundamentada sobre Cristo y vienen todas estas pruebas,
no te vas a mover. Tu vida cristiana sea una vida ferviente, sea una vida de fe sólida, si estás fundamentado en la roca que es Cristo, y si eres un cristiano ferviente, espiritualmente ferviente. Vengan las pruebas que vengan, no te derribarás. Quiero terminar diciendo lo siguiente. Si después de escuchar estas exhortaciones piensas, híjole, pues se me hace que mejor ya no voy a la iglesia para no enfriarla o para no entibiarla. Precisamente tu inconsistencia en venir a la iglesia o el no venir a la iglesia es lo que enfría o entibia la iglesia. No permitas que Satanás te engañe con esa mentira. Dejar de venir a la iglesia o seguir viniendo esporádicamente no es la solución para que esta iglesia sea una iglesia ferviente y no una iglesia tibia. La solución es que le rindas el señorío de tu vida a Cristo y que pongas en tu corazón la determinación de no volverle a fallar. Señor, con todas mis fuerzas, con todo amor te suplico, no me dejes fallarte. Quiero que tú seas el Señor de mi vida. No quiero dejar de ir a la iglesia, no quiero dejar de estudiar tu palabra, no quiero dejar el tiempo de oración contigo. Quiero tener un espíritu ferviente que me haga servirte, no solo los domingos, sino donde quiera que vaya. Quiero ser siervo tuyo. Si tú te identificaste con cualquiera de estos grupos de personas, como un creyente salvo, pero donde el señorío de tu vida aún es tuyo y no de Cristo, es mi oración que esta mañana también te rindas al señorío de Cristo. No lo dejes pasar. Si tú en verdad deseas de todo corazón y le ruegas a Dios de todo corazón, con toda convicción, que Él ya no te permita fallar, Él se encargará de eso. Si tu trabajo te impide venir, no estoy diciendo que Dios te quitará el trabajo, pero te dará un trabajo que te permita venir. Si tus familiares no te entienden y te estorban para ir a la iglesia, Dios te fortalecerá y te dará sabiduría para hacerle ver a tus familiares que tu prioridad es Cristo, porque Él es el Señor de tu vida. Si tú te rindes a Él, Él acomodará todas las circunstancias de tu vida para que de verdad puedas ser un cristiano entregado al servicio del Señor. Y si lo dudas, estás dudando del poder de Dios, no de mis palabras, estás dudando del poder de Dios. Quisiera que esta iglesia no fuera una iglesia tibia, ni fría, sino una iglesia ferviente, entregada al Señor. Oremos. Dios bendito, rogamos tu misericordia, Señor, porque te hemos fallado, Padre. Suplicamos tu perdón, Señor. Suplicamos que tomes el control de nuestra vida, de tal forma que tu Espíritu ponga en nosotros un espíritu ferviente, que nuestra prioridad sea buscar tu rostro, servirte, demostrarte que te amamos cada día de nuestras vidas. Quita todo lo que nos estorba, Señor, para ser siervos tuyos. No permitas que caigamos en el engaño, Señor, de que todo está bien en nuestras vidas cuando sabemos que te hemos fallado. Tráenos de nuevo, cúbrenos bajo tus alas, guíanos por tu camino, para que todo lo que hagamos sea para tu honra
y para tu gloria. En el nombre y los méritos de tu amado Hijo Jesucristo, lo suplicamos. Amén.